Aquí en Lucas capítulo 12, recuerden que los capítulos y los versículos y la puntuación no están en el original. Entonces, cuando usted esté leyendo de corrido la escritura, siga derecho, no piense, ay, aquí terminó, iba a empezar. Entonces, dejamos en el capítulo 11 al Señor Jesús en la casa de un fariseo que le extrañó, o mejor dicho, pensó, porque el Señor no se lavaba las manos antes de comer. Y como el Señor Jesús sabe lo que pensamos, aprovechando esa situación, Él puso o apretó algunas tuercas en cuanto a los representantes religiosos de esa época, que indudablemente no estaban haciendo bien su labor. Los llamó hipócritas, falaces, que colocaban cargas sobre las personas que ni ellos mismos se atrevían a tocar con un dedo. Y eso es fácil de entender para nosotros. Da a entender como alguien que está colocando carga sobre una mula y le coloca y le coloca y le coloca, y la pobre mulita ya pues a punto de reventar. Y en esto se habían convertido estos líderes religiosos. Colocaban cargas y cargas sobre la gente, de manera que hacían tan difícil tener una relación con Dios, y terminaba la gente hastiada del andamiaje religioso, mas no de Dios. Y por eso el Señor Jesús vino hace 2000 años para dejar bien en claro que las personas que somos creyentes tenemos una gran responsabilidad, y es representar bien a Dios. Por lo menos que cuando llevemos a la gente a conocer de Dios, sea lo que dicen las Sagradas Escrituras, no que nos inventemos caprichos o nos pongamos como obstáculo entre la necesidad de la persona de Dios y ese Dios que le quiere amar. En el capítulo 12, parece que saliendo de este lugar, dice la Escritura, en esto juntándose por millares la multitud. Eran miles. Desde luego, la casa del fariseo no era el lugar para tanta gente. Seguramente en las calles aledañas estaban esperando a que el Señor saliera, porque a propósito, a la casa de un fariseo tampoco era que pudiese ir cualquiera, era muy complicado. Y a eso agreguémosle la gente del vecindario, que debió haber dicho, pero ¿por qué está llegando tanta gente? ¿De dónde sale? ¿A qué vienen? Y en esa multitud, que dice que es por millares, chicas, no sé qué dice, seguramente en la multitud se pueden encontrar amigos, enemigos, los mismos fariseos, los mismos escribas, los mismos maestros de la ley, curiosos, porque no falta el curioso. ¿Ha visto que ocurre un run run por ahí en la calle? Y uno siempre para a ver qué es lo que pasa ahí. Había gente enferma. Hay una posición de algunos que yo pensaría que se creen también la cuarta persona de la Trinidad, y hablan acerca de que los milagros de sanidad, por ejemplo, ya cesaron. Tengo entendido que ellos mismos se llaman cesacionistas. Pero aquí tenemos enfermos en esa multitud que seguramente querían ser tocados por el Señor para ser sanos. Gente endemoniada, como lo vimos en el capítulo 11. Gente amargada. Hay un pasaje en el primer libro de Samuel, cuando David salió huyendo de Saúl porque lo iba a matar, y entonces hizo como fortín una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y a esa cueva le llegaron gente endeudada, amargada, mejor dicho, eran unos bandoleros casi.
gente endeudada en esa multitud. Entonces, a mí me llama mucho la atención el Evangelio de Lucas, me estoy volviendo fan de ese Evangelio, porque es que un médico no es de agrandar las cosas, al pan pan y al vino vino, pero cuando él dice por millares, la multitud es que eran millares y era multitud. Eso había taco en ese barrio. Tanto, agrega, que unos a otros se atropellaban. Así era la situación. Entonces el Señor Jesús, al ver esa multitud, en otros evangelios encontramos la expresión como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Empieza a entregarle el mensaje que nuestro Padre Celestial le había dado para la humanidad. Y a esto quiero invitarte, que cuando hables con alguien acerca de Dios, entrégale lo que el Padre Celestial le manda a decir. No necesariamente un religioso, gracias, sí, es una persona que entrega el Evangelio como tal. A veces estamos metidos en organizaciones, y estoy hablando de las evangélicas, no de la religión popular, sino de las evangélicas, que se han llenado también de una serie de normas, de cursos, de obstáculos que alejan a la gente de Dios en vez de acercarla. Entonces nosotros tenemos la obligación de a estos que quieren oír, o por lo menos ver al Señor Jesús, entregarle lo que el Señor Jesús nos mandó a decir. Y miren, estos primeros 12 versículos de este capítulo son bocado del cielo. El Señor Jesús es Dios, y como Dios habla, no nos confundamos por su apariencia. La apariencia en la que vino hace 2000 años lo despistaba a uno. Podía ser un carpintero, pero realmente es Dios. Nosotros ya tenemos 2000 años de revelación acumulada en la iglesia del Señor, generación tras generación, y podemos entender que en su primera venida era posible confundirse uno al observarlo en su apariencia. Ahorita veremos un poquito de eso, pero Él les comenzó a decir, es que era su multitud, realmente la humanidad es de Dios, no es de nadie más. Comenzó a decir a sus discípulos, se enfocó en ellos, pero ahí está la multitud escuchando, casi que también diciéndole a los discípulos, pilas ustedes, que ahí en esa multitud hay mucha gente quizá mejores creyentes que ustedes mismos, y así es. Siempre me hago allí en una ventanita a verlos llegar a todos, para que sepan, que caminen bien cuando se bajen del carro. He visto algunos que pelean, otros que se y pienso, Padre, que les podamos entregar. Esta gente es muy ocupada toda, aquí no viene ningún desocupado, y vienen de lejos. Podrían estar en otro lugar, haciendo otras cosas. Que no se vayan a ir con religión, que se vayan y encuentren relación con Dios. Dice, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, y mira lo primero que les dice, porque Él está hablando contra los fariseos, pero también nos está advirtiendo a nosotros, guardaos de la levadura de los fariseos. Ese guardaos es, tengan mucho cuidado. Aunque allí había gente endemoniada en esa multitud, gente endeudada en esa multitud, gente amargada en esa multitud, había gente enferma en esa multitud, había amigos y enemigos, Él dispensa la palabra para todos, y lo primero que les advierte, tengan cuidado de la clase de líderes religiosos que sigan. Y lo primero que les dice es, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ahí estaba el hombre con la enfermedad, tal vez pensando, pero yo necesito es que me sane. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo, desde luego lo va a sanar, es que antes que sanar su cuerpo, lo que necesita es tener mucho cuidado en quién deposita el cuidado de su alma. El creyente no se puede dar el lujo a esta altura de la vida de ser una persona ingenua, bobalicona,
que se va entregando a cualquiera en el aspecto espiritual. Guardados de la levadura de los fariseos, refiriéndose por levadura allí a las doctrinas de los fariseos. Recuerden que además de los mandamientos correctos que Dios le había entregado a Moisés allá en el monte, ellos habían hecho un cerco alrededor de esos mandamientos y ya estaban, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se impresiona que dice, ustedes invalidan la palabra de Dios por enseñar mandamientos de hombres. Imagínate cómo es de violenta la tradición religiosa que puede invalidar el efecto de la palabra de Dios en quien la escucha. Entonces él dice, guardaos de la levadura de los fariseos. El Señor Jesús podía hablar así porque él no tenía ningún contrato con esta casta religiosa. No. De sus enseñanzas, tengan mucho cuidado en lo que escuchan. Levadura es falta de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Porque tan sencillo el Señor dice, por los frutos se conoce ¿qué? El árbol. Por la forma de actuar se sabe qué hay dentro de una persona. Pero estos fariseos y escribas y maestros de la ley habían hecho tal su actuación que era difícil inclusive detectarlos. Entonces el Señor aclara y dice qué es a lo que se refiere él con levadura. Dice, ¿qué es qué? La hipocresía. La hipocresía. Estuve buscando en el original y resulta que hipocresía viene o da lugar a la palabra actor. Alguien que finge, alguien que actúa, alguien que está constantemente en escena. Ha hecho del púlpito un escenario para proyectar algo que no es, pero lo dice como si fuera. Es decir, el religioso tipo fariseo es alguien que simula, es alguien que finge, es alguien que aparenta, es alguien que miente, es alguien que engaña. Te repito, predicaban, pero no ¿qué? No practicaban, pero ganaban de cargo. Y se habían montado prácticamente ellos mismos. Y ahora se encuentran que es Dios mismo el que viene a decirles, no es por ahí. Ahora, si ellos no quieren cambiar lo que está diciendo el Señor Jesús, entonces me dirijo directamente a ustedes. Y en ese orden, él dice a continuación, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Este versículo a mí me parece muy fuerte, porque hay ciertas áreas grises en nuestras vidas que a uno no le interesa que salgan a la luz. Pero enfoquémonos primero en los fariseos antes de aplicarnos nosotros la dosis. Es que los fariseos, recuérdense, ¿están aquí amigos? Se enfocaban en aparentar delante de los hombres. O sea, su escenario no era con Dios. Ellos aparentaban delante de los seres humanos que no somos omniscientes, que no somos omnipresentes, que no somos omnipotentes, que no somos todopoderosos. Todo lo nuestro es limitado como seres humanos. Entonces el religioso fariseo actúa delante de los seres humanos, pero es que cometían un error craso. Olvidaban que la relación a la que nos invitan las Sagradas Escrituras, que ellos decían exponer, porque exponían las Sagradas Escrituras, es con Dios, no inicialmente con los otros seres humanos. Es decir, ellos olvidaban que es con Dios que se estaban metiendo. Y además que Dios todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Ante Él, ante Dios, no hay apariencia que valga. Pero estos actores de la tarima religiosa se pasaban eso por la faja. Recuerden que muchos de ellos eran saduceos, no creían en la resurrección. Por lo tanto,
habían hecho de el entramado y la parafernalia del templo, porque la habían hecho una cueva de ladrones, como dijo el Señor Jesús. Y ellos no pararon cuando el Señor Jesús tumbó las mesas y soltó los animales para que se fueran. Volvieron a reacomodar todo y siguieron. Entre ellos había un Anás y un Caifás. Eran suegro y yerno. Estos habían hecho de el andamiaje religioso una microempresa familiar, no una macroempresa, porque es que la cosa era fuertemente llamativa en cuanto a las finanzas. John, entonces, ¿una familia no puede servir al Señor? Claro que sí. Moisés, Aarón, María o Miriam, Pedro y su hermano, Juan y Jacobo eran hermanos. Usted encuentra en Hechos de los Apóstoles que no solamente Felipe, sino además sus 4 hijas eran profetas. Sí se puede, pero tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una renovación del entendimiento, pero a estos no les interesaba eso, porque nada hay encubierto y vivían su vida era una falacia. Ante los seres humanos pasaban, pero se les había olvidado que Dios estaba velando por los que son de Él. Que no haya de descubrirse. Y Él repite, en otras palabras, lo mismo. Bueno, es que otra de las cosas que a mí me impresiona es que la Biblia habla de un asunto que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. No está hablando de el Sanedrín, no está hablando de tribunal humano, está hablando del tribunal de Cristo por donde pasará todo ser humano en su momento. Entonces nos está invitando el Señor a que recordemos que todos vamos a pasar ante Él en un momento determinado, que es a quien realmente debemos rendirle cuentas. Lo llaman el juicio final, otras personas. Y dice además, ni oculto, que es lo mismo que acaba de decir, que no haya de saberse. Entonces aquí no estamos, permítame expresarlo de esta manera, hablando de la multitud solamente, porque la está tocando, de los 12 discípulos, ahí estaba Judas, por ejemplo, aún, está hablando directamente al liderazgo religioso, para cómo saldar nuestras cuentas con Dios cuando pecamos. Están las cartas, 1, 2 de Corintios, el mismo Romanos. Vale, pero acá es recordarle a esa gente que el Señor Jesús vino primero, porque es que el juicio de Dios, dice el apóstol Pedro, empieza primero por casa. Pedro va más allá y dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Que no haya de saberse. Y continúa, porque recuerden que el Señor Jesús cuando toma un tema no lo suelta hasta que lo agota. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, es decir, de acuerdo con el poderoso argumento que les estoy dando, que nada hay oculto, que no haya de ser manifiesto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿cómo se los digo? Nada está oculto a los ojos de Dios. Ni nadie, absolutamente. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Porque a propósito del Señor Jesús es la luz. No hay ninguna tiniebla en Él. Entonces hay una santidad instantánea que la recibimos al momento de ser llamados por nuestro Señor a sus caminos, pero hay también una santidad progresiva en la cual vamos perfeccionando. Usted puede tomar la carta a los Colosenses en el capítulo 3 y el apóstol Pablo dice, hay 5 conductas que hay que matar, hay 5 conductas que hay que dejar, y así se va yendo sucesivamente, porque usted y yo estamos en este asunto de consagrar toda nuestra vida al Señor. Unos vamos más lento, otros van más rápido.
pero nos hace bien ser examinados por el Señor. Y continúa, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos. Uno como es de chismoso cuando está por ahí solo con la señora, ¿sí o no? Y empieza uno a hablar, hasta eso. También les está diciendo a esos fariseos hipócritas que había allí, ustedes que tienen reuniones en privado y hablan de cosas que la gente no puede escuchar porque se hablan a cierto nivel, esa carnalidad de fariseo se habla a cierto nivel, en secreto, eso también. ¡Wow! Violento. Entonces, qué bueno es que nosotros tengamos esto claro y podamos ser los mismos con todo el mundo, principalmente con Dios. Hoy que está de moda tanto grabar las conversaciones, usted entra a una reunión y usted no sabe quién lo está grabando, quién lo está filmando. ¿Y quién es el que tiene que temer de eso? El que es hipócrita, porque podrá decir una cosa, pero hace otra y después habla otra. Entonces, el Señor nos está invitando a que seamos los mismos en cualquier lugar para honrarlo a Él. Entonces esto de, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, mire que dice, se proclamará en las azoteas, porque en aquella época se usaba que cuando había que dar un anuncio, la gente se trepaba a la azotea y desde allá daba el voz a voz. En el secreto, en la intimidad, cuando el fariseo cree que nadie escucha o ve. Entonces por eso el Señor está advirtiéndole a sus discípulos para que no caigan en lo ciego y sordo que es un fariseo, porque además es ciego y sordo, porque no quiere, teniendo oídos, no qué, no oye, y ojos, teniendo ojos, no qué, no ve, se proclamará en las azoteas. ¿Dónde está el Señor Jesús en este momento? Me imagino que saliendo de la casa del fariseo que acaba de pegarle tremenda regañada, y ahí está la multitud, y él empieza a hablar. Al fin y al cabo acababa de almorzar, échele, fuerzas tenía. Y continúa. Mas os digo, amigos míos, wow. En el Evangelio de Juan el Señor Jesús nos dice, ya no les llamo siervos, porque es que el siervo no sabe lo que hace su amo. Los voy a llamar amigos, porque un amigo sí sabe. ¿Qué calidad de amigo el que tenemos? Qué poca calidad los amigos que Él tiene, o sea, cada uno de nosotros. No nos lo merecemos. Él le dice amigos a los de Él. Ahí se quedó el fariseo, ahí se quedaron los escribas, los maestros de la ley, los que estaban ahí. Ahora se refiere a los que se confiesan de Él. ¡Qué trato tan honorable! Cuando andábamos buscando que el Señor nos diera licuadoras, neveras, viajes, marido, mujer, uno pasaba por ahí y dijo, amigo, ¿para qué? Yo lo que necesito es que el Señor me cubra esa necesidad. No, este es un trato honorable. Me abruma mucho saber en qué concepto nos tiene Dios. Y permítame, lo personalizo más. Me abruma saber en qué concepto me tiene Dios. Me da pena, física, vergüenza. Pero para ingresar en este grupo de amigos, lo mínimo que el Señor Jesús nos está pidiendo según ese contexto es que dejemos de actuar, que con él no. Porque el fariseo puede orar. Vamos a llegar por allá a otro capítulo en donde este está orando y dice, diezmo, ayuno 2 veces al mes, no soy como ese publicano. Ellos, pero están actuando y siguen actuando delante de Dios, qué pena. O sea, porque por lo menos cuando entremos en nuestro aposento secreto a hablar con Él, Señor, usted aquí estoy, usted sabe todo, absolutamente todo. Con razón, ese hombre decía, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. ¡Uah! Qué privilegio, pero también qué responsabilidad que Dios te diga cómo.
Que Dios te diga ¿cómo? Amigo, amigo. Y ahora pasa a otro concepto, porque recuerden que Lucas nos va ofreciendo temáticamente lo que el Señor hizo, porque el objetivo nuestro, Lucas capítulo 1, es el que Lucas tuvo con Teófilo, y era que se enterara bien de en quién y en qué había creído. Nosotros no tenemos otra meta acá, conocer bien a aquel que nos llama amigos. No temáis a los que matan el cuerpo. Esta es una cosa tesa. ¿Por qué? Porque los que sí temen a los que matan el cuerpo están tan enfocados en lo temporal que solo para las apariencias trabajan. Lo que me está diciendo el Señor Jesús es que el fariseo le teme al hombre, pero no le teme a Dios. Y por eso pierde su vida eterna. Entonces, esta gente, tales fariseos, intérpretes de la ley y saduceos, porque saduceos también incluye, Mateo también incluye en su evangelio a los saduceos dentro de este paquete, pierden de vista la eternidad que nos espera y eternidad en la cual todo lo temporal será evaluado para premiarlo o para castigarlo. Para premiarlo o para castigarlo. John, me está haciendo dar temor. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque hay un temor que sí se debe tener y enseguida lo vamos a mirar. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Entonces, nosotros los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, debemos vivir lo temporal bajo esta premisa de eternidad. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones inmediatas para decir sí o no con respecto a algo temporal si me afecta la eternidad? Esa es la clave. Si me afecta la eternidad, entonces puede que no me granjee muchos amigos aquí, a este nivel, pero me garantizo la amistad con Él, que es la que vale la pena. Y dice, entonces, y después nada más pueden hacer. Es que indudablemente los no nacidos de nuevo, usted ya me entiende el concepto, por favor, Nicodemo, así sean religiosos, perseguirán y matarán a los cristianos hasta que el Señor Jesús regrese. No a todos, desde luego, pero nos puede tocar ese premio. En estos días hablábamos con el grupo de alabanza y adoración y nos impresionaba qué precio el que pagan algunos por adorar a Dios. Me explico. En el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando es roto uno de los sellos, hay una cantidad de almas de personas que están bajo el altar y la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice que fueron asesinados por el testimonio y no recuerdo la otra palabra. Imagínate, y uno llega con una soltura a alabar al Señor de una manera a veces tan irreverente. Y hay personas que me muestra Apocalipsis capítulo 6 que por alabar a Dios y honrarlo las asesinaron. Con razón el reclamo cuando se rompe ese sello es: ¿hasta cuándo no vas a vengar en los que están en la tierra nuestra muerte porque nos asesinaron? Y entonces se les entregan unas vestiduras blancas, escuche esto, y les dicen: pónganse estas vestiduras mientras tanto, porque todavía faltan otros que sean asesinados como ustedes, para que formen parte de este grupo. Y entonces uno dice: rayos. Es un privilegio entonces el ser muerto por creer. Es un privilegio que se le ofrece a todos los creyentes, pero que no todos tendrán que pasar por ahí. Cosas de Dios, ¿cierto? Él podría decir: todos,
No, habrá gente que no. Entonces, este es el temor que no debemos temer, el temor a las apariencias. Por eso la gente vive de apariencias, porque teme a los hombres. A veces ni siquiera porque lo están amenazando, simplemente porque el que dirán. Y se vive entonces una vida de hipocresía a todos los niveles. Y ahora dice el Señor, diga conmigo, el Señor Jesús. Es que es Dios el que está hablando, amigos. Pero os enseñaré a quién sí debéis temer. Nuestro divino Maestro, el Señor Jesús, está enseñando, diga conmigo, enseñanza. ¿Qué labor de docencia la del Señor Jesús? Él no se cansa de enseñarnos día a día desde las Sagradas Escrituras. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Pilas con esto que sigue. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar ¿dónde? En el infierno. Este sí es el temor que hay que tener. Estamos hablando de que a Dios me acerco con un temor reverente. Entonces también hablábamos de esto. El presentarle a Dios a la gente implica no solamente mostrar su faceta de pastor amoroso hacia aquellos que somos su pueblo. También tenemos en Él a un Dios airado. Tenemos un Dios airado. Y en este mismo grupo hablábamos y decíamos acerca de que hay personas que dicen, ay no, a mí no me gusta el Dios del Antiguo Testamento. Tan violento, tanta sangre. Fíjese que por allá envió a un ángel y mató 185,000 en una noche. Y esas plagas en Egipto, toda la gente que murió. Y mataban gente y mataban gente. Yo no, ese Dios me causa un temor. A mí me gusta más el del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que es un Dios de amor, de paz, como de marihuanero, peace. Entonces nota uno la ausencia de lectura juiciosa de la palabra, porque ¿dónde queda Apocalipsis? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento. Y en el capítulo 6 se empiezan a ser rotos 7 sellos. En uno de esos sellos que es roto, mueren, y hacíamos el cálculo una vez, de que en la actualidad hay 8.000 millones de personas en este planeta, mueren 2.800 millones si ese sello fuese roto hoy. Y más adelante muere otro porcentaje similar de los que quedan. Yo digo, ¿qué Biblia estamos leyendo algunos? Porque es Dios, ahí no es el diablo. El diablo es tan perspicaz y tan engañador que le hace creer a la gente que Él es el que gobierna en Apocalipsis, y entonces la gente le teme al 666. No, es solo una. Y luego llega y suenan 7 trompetas, y cuál de todas peor. Y para acabar de rematar, el Padre Celestial derrama las 7 copas del Padre, y eso es el acabose. Entonces no sé qué Biblia estamos leyendo. Nosotros no tenemos que temer a eso, pero nos haría bien recordar que gracias a Dios hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo nos ha llamado a formar parte de la familia de Dios. ¿Qué nos diferencia a usted y a mí del que no conoce a Cristo? Nos diferencia que somos pecadores redimidos. Y los otros están en el mismo pellejo, en el mismo cuero. Ni padre tienen. Bueno, sí tienen un padre, a Satanás, bien malo. Entonces, eso es lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Miren que aquí no tenemos al Señor Jesús trayendo regalito del 24. ¿Qué estás haciendo la lista de regalos del 24 para el traído del niño? ¿Te das cuenta que Jesús tan ridículo nos vendió la religión? Da tristeza. Y fuera de eso, sí, no nos trae el regalito, es que nos enojamos con Él. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, la biológica, la temporal, porque inicialmente arrancó aquí, porque cuando dice que después, me está diciendo que hay un después. O sea, nuestra
nuestro recorrido no acaba en la fosa. Eso es lo que está queriendo decir. Nuestro recorrido no acaba en la fosa. Aquí está hablando de la vida temporal o biológica que seres humanos o el mismo Satanás pueden quitarle a alguien en una persecución o en algún pleito, pero también ahora me está asomando la vida eterna, que es la que realmente vale la pena, digámoslo así, sino que tiene poder de echar en el infierno. Aquí la palabra poder me da la intención de, el que hace esto tiene un poder sin límite alguno. Y echar es lanzar, que lo tiran, como cuando a los 3 jóvenes los lanzaron al fuego del horno aquel que habían elevado a 7 veces más la temperatura. Los tiraron porque si no se quema. En el infierno. En el infierno. Aquí infierno, miren qué importante es esto. Era para el que estaba escuchando estas palabras del Señor, disculpe, ¿están aquí, amigos? Para el que estaba escuchando las palabras del Señor Jesús hace 2000 años, a esa hora, 2:30 de la tarde más o menos, ellos sabían a qué se estaba refiriendo el Señor, porque había un lugar en las afueras de la ciudad donde se quemaban los desperdicios. Y usted y yo ya entendemos todavía mejor la cosa, porque así, de esa manera, será lanzado el ser humano que no temió a Dios sino a los hombres y por lo tanto no siguió a Dios por seguir a los hombres, a ese lugar de desperdicios, lo que usted y yo conocemos como el lago de fuego y de azufre, donde se pierde la vida eterna. Por salvar la temporal se pierde la eterna. Esto es muy delicado. Por eso les decía cuando estábamos en el capítulo 10 de Lucas que tenían oportunidad de no volver. Porque ahora a partir de estos capítulos empieza a empinar más la cosa, porque esto tiene un contenido muy fuerte. Es que estamos hablando de nuestra alma. Y afirma, sí, os digo, a este temed. Te repito, no es al ser humano que debemos temer. No. No es a Satanás al que debemos temer. A Satanás hay que resistirlo, Santiago, capítulo 4. Pero a quien se debe temer es a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ¿cuál de todos más peligroso? Y perdónenme. Ay, no, yo me relaciono mejor con el Espíritu Santo porque Él me hace me eriza como si fuera piel de gallina. Él es como más suavecito, suavecito. Pregúntele a Ananías y Zafira. Pregúntele, vaya, pregúntele. Entonces, sí, os digo, a este temed, a Dios, no al ser humano, no es a Satanás, ni a sus huestes caídas, es a Dios a quien se debe temer. Y recuerden que vamos por temas, y porque este capítulo es largo también. Y parece que pasará otro tema, nuestro buen Señor. Y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Hay gente que ha estudiado tanto que le sacó la raíz cuadrada a esto. Y dicen que 2 cuartos son la 1/5 parte de 1 centavo de dólar. O sea, casi nada. Dándonos a entender que para Dios no hay nada pequeño para cuidar. Y porque alguien puede decir, ay no, y entonces si yo no le temo a los hombres, ¿quién podrá defenderme? Porque es que se les olvida que tenemos un Padre Celestial. Tenemos un Padre Celestial. Usted no está huérfano y huérfana en esta vida. Usted tiene un Padre Celestial que se ha tomado bien a pecho el cuidarlo y el cuidarla. Entonces, como el Señor es lleno de ejemplos, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Imagínate, también sabían eso porque pajaritos también se vendían allá en el templo, como tórtolas, por ejemplo, para la gente de escasos recursos, como María, que cuando fue a presentar su ofrenda para su impureza, porque había tocado sangre
En el parto, espero pues que eso no lo asombre, no tenía para un cordero, pero con un par de tórtolas había. Ni un pajarito. Mañana salga y observe un pajarito. ¿Usted ha matado alguna vez un pajarito? Yo sí. Tengo que confesarles un crimen. Ni mi esposa sabe esto. Estaba muy, muy joven, más. Y no sé por qué me dio por conseguir una cauchera, así como a usted le da por conseguir un revólver. A mí me dio por conseguir una cauchera y a ensayar. Y de pronto vi ese pajarito ahí, amarillito. Y le di. Ustedes no se alcanzan. Yo no conocía nada de Dios, ni sabía que Dios existía ni nada, pero haber matado ese pajarito me puso en contacto con el protector de ese pajarito. Porque yo sentí que se me fue el alma y lloré. Era por allá en el Escobero, cuando uno subía por allá a coger pomas y guayabas. Lo enterré. Nadie más se dio cuenta sino el pájaro y yo y el papá del pájaro. Es que esto es tremendo. Ni un pajarito, ni ese pajarito que usted tiene encerrado allá, que porque le canta muy bonito. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante, ni cada pollo que usted se come en Frisbee lo ha olvidado el Señor. El Señor sabe de eso. Usted sabe cuántos pollos lleva a cuestas. El Señor sabe eso. Es que a mí me gusta el de pollos Mario. Esos también. Diga conmigo, todo. Es que en esa clase en esa clase de manos estamos, en las de Dios. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Él piensa en ellos. Dios no los olvida. Pero es que la comparación es para recordarnos que cuanto más no va a tener cuidado de nosotros. Pues aún, dice el Señor, los cabellos de vuestra cabeza están contados. Yo tengo pelo. O sea, hay calvos y hay tuzos. Yo soy tuzo. Y hay caltuzos, porque son tuzos por aquí. Y ¿usted sabe cómo diferencia uno? Cuando son brillanticos, son calvos. Cuando tienen la sombrita, son tuzos. Y hay caltuzos, brillanticos acá. Y la gente que todavía se pela, pues para no mirar para el lado de Marcos ni nada de eso. No, muy bien. Ni el de Anderson, ellos se pelean el asunto y por allá al frente hay otro y así sucesivamente se van yendo. Ni un pelo, hermana, ¿usted sabe cuántos pelos se le caben cada mañana en la peinada? Eso es un poco. En la casa que hay 3 damas, eso es puede hacer almohadas de pelos. Ni un solo de esos. ¿Y usted qué hace con los? Ay, se me cayó. A no ser que sea Marco, pero o cualquiera, un pelo, usted dice, él sí llora, pero ustedes, otro pelo. Ni uno solo de esos cabellos. Entonces Dios nos dice, hasta vino Marco hoy. Ay, de malas. Así es Dios, en cada detalle, ¿saben? Recuerden que es que en la puerta el Señor Jesús está parado y hay multitudes, millares. Esa gente necesitaba oír que alguien los cuidaba, porque los fariseos hipócritas no lo hacían. Ellos los explotaban y les ordeñaban el bolsillo, pero no los cuidaban. Entonces dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis nuevamente. Oiga pues, lo que nos está diciendo es que sin la autorización de Dios nada le ocurre a uno de nosotros. Nadie o nada nos puede tocar sin el permiso de Dios. John, es que es el diablo. Job capítulo 1 y capítulo 2. Para tocar a Job o a uno de sus bienes tuvo que ir a pedir permiso. Es lo mismo con cada uno de nosotros. Sin autorización de Dios nada te ocurre. Es lo que Dios le está diciendo a la multitud que estaba como oveja sin pastor. ¿Y sabe por qué? Miren qué tan lindo. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos.
más. Que esta clase de temor sea la que nos guíe, el temor a Dios. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero hay otra clase de temor que es a los seres humanos, a las circunstancias. Vea, no es por burlarme, pero es en serio. Usted sabe que a veces le teme a una cuenta de servicios que porque va en la tercera cuenta. ¡Ay! Se le acabó el mundo. O porque no tiene con qué cumplir no sé qué cuota. O porque no. Y ahí está. No, por favor. ¿Sabe cómo se llama eso? Falta de fe. Y cuando me falta la fe, siendo hijo o hija de Dios, estoy pecando. Porque lo que no proviene de fe es pecado. Nada escapa. Entonces dice nuestro Señor, os digo que todo aquel que me confía. Y salta de tema. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es que el Señor es el que está hablando, no se le olvide, es Dios. Cuando dice que todo aquel es una promesa abierta, cobija a todos sus hijos y a todas sus hijas. Cuando dice que me confesare, es un ser humano creyente en Dios, que no teme al hombre, pero teme a Dios, y por lo tanto, como teme a Dios, lo confiesa delante de los hombres, porque la gran mayoría le esquiva el asunto de Dios y su relación con Él, por temor a que, miren qué ridículo uno, por temor a que se burlen de uno en el colegio, que lo saquen de la barrita de amigos, que lo saquen de la familia, porque es que las familias tienen esa clase de dificultades cuando usted empieza a creer. ¿Cuántos creyentes se demoran años y años en arrancar correctamente? Porque, mire, que en mi casa no se vaya a dar cuenta mi papá o mi mamá, porque yo soy de Cristo, pero aquí en secreto. Temor. Entre más usted tema eso, más va a demorar la salvación para esa familia que todavía no cree. Porque este es el foco que Dios decidió prender ahí en esa casa. Usted ya, seguro, se salvó. Lo regañarán y todavía en el tribunal por no haber dicho nada, pero se salvó. Pero y donde usted quede como el rico allá, de otro capítulo más adelante, que está ahí y le dice, ¿podrías enviar a Lázaro a mi casa para que tengo otros hermanos allá para que no tengan que venir también ellos a este lugar de tormento? Muy duro. Pero entonces, ¿qué es confesar? Que Jesús es Dios. Y decirle a la gente, usted a quien debe temer es a Dios, no a esa cuenta de servicios. O a esa, póngale lo que quiera. Y qué tan lindo. Dios no nos pone a dar testimonio delante de los ángeles, delante de los 4 seres vivientes, sino que dice, delante de los hombres, delante de las demás criaturas, barro como uno. El Señor no dice, no, es que si usted se le aparece un ángel y lo hace salir corriendo, me negó. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo aquí, en esta relación con los demás. ¿Y qué me promete? Algo extraordinario. También el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es decir, Jesús no se avergüenza de mí. Así yo me avergüence de Él. Porque el Señor no niega la familia. ¿Sabía que además de amigos somos familia de Dios? Usted y yo somos familia de Dios. Hay gente que vive muy orgullosa de su familia y de su alta alcurnia humana. Hay gente que dice, no, yo no tengo familia, yo soy la hija de nadie. ¿Sí? ¿Se acuerdan una canción de Yolanda del Río? Yo también soy la hija de nadie. Bien, no, usted sí es la hija de Dios. Es decir, en ese escenario mayor, en donde está el Padre Celestial y están los ángeles que ven continuamente a Dios, en ese tribunal celestial máximo, entonces Dios
me dice el Señor Jesús, que es Dios, que va a decir, ¿no les parece esto impresionante? Vuelvo y les digo, deje de ser esclavo de la temporalidad, por favor. Piense en la eternidad. En la eternidad estará el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todos sus ángeles, los que no cayeron, todos sus querubines, los que no cayeron, todos los seres vivientes. Van a estar todos los otros seres humanos que creyeron además de usted, y el Padre va tal vez a preguntar, ¿y este quién es? Dice, hijo tuyo, hermano mío, familia. Es de la familia. Y aquel que no creyó va a llegar ¿y este quién es? No sé, nunca lo conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero está colado, porque por allá vamos a ver una parábola en donde hay alguien que está colado. Y lo sacan a las patadas y lo echan a donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice la Escritura, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los... Es que esta es una buena manera de comenzar el año. Porque es que si nosotros vamos a arrancar este año como terminamos el otro, mejor dicho, tibios, ha tomado agua tibia, es un vomitivo. Entonces dice, mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y quiero terminar con esto. Mire, me fui a Hebreos en el capítulo 2 y observe lo que es un Señor Jesús que cumplió lo que dijo. Yo no los voy a negar a ustedes. Yo no niego la familia. Tal vez usted y yo sí negamos la familia. Se le abona al creyente que apenas está empezando, que todavía le da pena de su nueva familia. Pero uno ya viejo y estaba usted yendo por el centro comercial, aquí usted y yo adoramos, exaltamos al Señor, nos saludamos hermano, hermana, pastor, y de pronto usted viene allá con toda su familia, con toda su parentela, la bisabuela, la tatarabuela, tal, todas con sus camándulas, todo el mundo ahí viene y se encuentra así de frente con el pastor y dice, oh, no lo vi. Usted sabe que al negar usted uno de sus hermanos o hermanas más pequeñas o más pequeños, está negando al hermano mayor. Eso es una cosa muy dura. Para que sepa que si usted es así, le voy a hacer pasar una vergüenza. Ah, me le voy de... Hermana, aleluya, santo es el Señor. Y le pido el diezmo delante de toda su familia para que vea, quede peor todavía. Hay que ayudar. ¿Sí o no? Mire qué bonito esto. Dice, estoy en Hebreos capítulo 2. Mire lo que dice este escritor a los Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Tan hermano de nosotros se hizo que Dios, que no muere, se dejó matar. Mire esto. Porque es que en la cruz del Calvario nosotros no éramos los únicos testigos de ese sacrificio. Estaban todos los ángeles, estaban todos los serafines, toda esa gente, todos esos seres. Y yo creo que le decía, pero usted está muriendo por esa gente, es que son mis hermanos. Y la familia no se niega. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos, dígalo, muchos hijos a la gloria, no se avergonzó perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Isaías me reta porque dice que el Señor Jesús es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y a uno se le entierra una uña y ya, se le fue el mundo. No,
Dios perfeccionó al autor de la salvación nuestra. Ese ellos ahí somos usted y yo. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El Padre Celestial tampoco se avergüenza de nosotros. Y el Espíritu Santo sí que menos. Imagínate que somos la habitación del Espíritu Santo. Dice que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que es el Espíritu Santo teniendo a su disposición el universo, un apartamentazo, para venirse a vivir en este cuchitril? Y dijo, no, yo vivo ahí. ¿Cómo me voy yo a avergonzar de mi familia? Bueno, y sigue. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Estemos en pie, por favor. Podría seguir toda la noche, hasta el lunes de junio, por allá. Pero por amor a los hermanos voy a parar. Yo le suplico a usted que tome ese Evangelio de Lucas, píquelo y hágalo en una sopa y tómeselo a ver, porque es pura sustancia celestial, extraordinaria. No se avergüence de su amigo el Señor Jesús, y mucho menos de su familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos estos que ve acá, más los que no ha visto en todas las generaciones. Di conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y hoy ha penetrado a lo más profundo de mi ser. Gracias, amado Padre, soy tu hijo. Gracias, amado Señor Jesús, soy tu hermano. Gracias, Espíritu Santo, soy tu templo. Y gracias por todos estos hermanos que me has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios.